La tenemos a la ministra Zully Rolón. Ministra, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Rolando, por favor, a disposición. Bueno, ministra, queríamos hablar porque de lo que estábamos acompañando es un operativo sin precedentes que se realiza en nuestro país en lo que respecta al tema del narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos más, y un trabajo que, por lo que estaba mencionando, ya desde la CENAR lleva cerca de 2 años más o menos, o 1 año. Sí, la verdad que es un trabajo con gran contenido técnico de inteligencia, realizado entre el Ministerio Público, por supuesto, siempre como titular, y en cooperación internacional de Europol, de la Policía Uruguaya, juntamente con el programa conocido como CIUSENAT de la DEA aquí en Paraguay. Es un verdadero rompecabezas que se fueron armando los agentes especiales de a poquito a lo largo de estos tiempos, y que justamente con la transmisión de información a nivel mundial que pudimos llegar a operativizar hoy. Realmente, Rolando, todavía estamos en procedimiento. Yo no debería estar hablando en todo caso porque todavía quedan muchas cosas por hacer, pero es bastante interesante, y el resultado yo creo que va a ser muy beneficioso en todos los sentidos, porque es el mayor operativo hasta ahora que se hace contra el crimen organizado y lavado de dinero. Rolando, con este caso se han resuelto prácticamente todos los casos de envíos de cocaína a Europa, que fueron los que tanto nos impactaron en su momento, pero ahora creo que a todo el circuito van a ser detenidos, y bueno, eso es lo que nos hace creer que es un operativo exitoso. Ahora, ministra, hablábamos de los envíos y las incautaciones que se realizaban en Bélgica, en el puerto de Amberes, en Rotterdam, en diferentes puntos, y hablábamos de una gran cantidad, y tengo entendido que supera las 21 toneladas, la que se le atribuye por ahora a esta organización que operaba por detrás. Eso despertó también el interés de la Europol en un momento dado, o sea, estaban trabajando juntos. Porque me imagino muchos llegaron a pasar por puertos europeos y otros terminaron siendo incautados. Pasa que, y también a estos se le van a sumar las incautaciones de Uruguay, Rolando. Y sí, a la Policía de la Unión Europea, por supuesto, este caso le interesó porque son ellos los que estuvieron resolviendo también varios casos de crimen organizado. Si bien es cierto, las policías aduaneras que están en los puertos son las que intervienen directamente, evidentemente que las unidades de inteligencia de los países de la Unión Europea estarán interesados también en resolver y en poder llegar a la logística, al circuito que contiene este tipo de organización. Ministra, hablamos de cerca de 100 procedimientos en curso. Eso nos da la pauta de una organización que está compuesta pero por una gran cantidad de personas. Y sí, el circuito está con el ingreso de tránsito de la zona de producción, con el acopio, con la preparación, con la distribución, con los que se dedican, los que involucran a los empresarios, y luego a los que se llaman lavadores, ¿verdad? También están los pilotos. O sea, es una organización enorme, como ocurre siempre en este tipo de organizaciones. Esta tuvo un poco más es un poco más grande que aquellas que hicimos hace poco, como el operativo Belia, por ejemplo, porque tiene ya condimentos de personas que no son paraguayas y que están trabajando justamente también con esta organización. Entonces, como que es más internacional, por llamarle de alguna manera, las personas que van a ser detenidas en su momento.
En este trabajo que hicieron con investigadores de otros países también, ministra, y te doy un ejemplo, el caso de Tours, por ejemplo, la Policía Federal brasileña mostraba que la cocaína entraba de Bolivia, de Colombia, iba a Brasil, allí cargaban en contenedores y enviaban a diferentes puertos de Europa. En este caso en particular, Ultranza, ¿cuál sería la ruta? ¿Cómo se operaba según los datos que ustedes tienen? Y según los datos, los proveedores serían siempre de Bolivia o también de Colombia. Es el mismo esquema de trabajo. Solamente que, porque como sabrás, Rolando, y en algún momento conversamos sobre el tema, que con tema de la pandemia se triplicaron prácticamente la producción de los países productores de cocaína. Entonces, por algún lado tenía que salir, y justamente esta organización es la que más estaba organizada en cuanto a logística, entonces le era más fácil, por usar una palabra, hacer todo ese tránsito. Nosotros en algún momento también, yo dije, partimos desde el momento de la incautación, porque como no tenemos mucha tecnología, entonces nos cuesta estar en el antes, pero ya aprendimos y el fruto ya fue lo que pasó en enero, que incautamos casi 1 tonelada de cocaína, ¿verdad?, antes de partir. Pero en estos casos los agentes se propusieron en resolver esos casos y así lo hicieron. Resolvieron el caso Turrini con el operativo Velia y todas esas que vos estás viendo seguramente en el apoyo que se fueron pasando los de prensa, los demás cargamentos que se han enviado. Ministra, según el reporte de tu gente que está trabajando en esto, ¿qué cantidad de detenidos más o menos se tienen a estas horas de la tarde, según el último reporte que usted recibió? Y están entre 8 aproximadamente. No tengo reporte, no quiero también ser irresponsable en ese sentido. Pero sí, en las primeras horas se le detuvieron como a 5 personas aproximadamente. Eso seguramente va a ir cambiando y también van a quedar varios con órdenes de detención y luego de captura seguramente. Y de acuerdo a lo que disponga el Ministerio Público, seguramente internacional. Ministra, se habla de Alberto Couve como la cabeza de este grupo. ¿Así ustedes ya lo tenían en el proceso investigativo? Y resulta que cada grupo era como una plataforma, cada grupo del circuito. Entonces, él estaría entre los que son considerados empresarios dedicados al comercio internacional y también en el tema de lavado de activos. Pero me gustaría, Rolando, que sea el Ministerio Público el que defina la conducta de cada una. Esas son las sospechas, ¿verdad?, que como analista habían sacado los agentes del CID. Ahora, hay un dato, Suyi, que me llama la atención, y esa curiosidad en realidad me despierta. Se envía la droga, en este caso, esta organización en particular, llega a Europa, definitivamente cobraron mucha plata por eso, porque estamos hablando de montos importantes. ¿Cómo ingresa eso a nuestro país? ¿Cuál es la sospecha? Definitivamente ingresa de forma clandestina, entraría todo de una sola vez, o hay toda una técnica también para el ingreso del dinero producto de la comercialización de tanta cantidad de cocaína. Sí, Rolando, es toda una técnica, pero Rolando, hoy no puedo referirme a esa porción porque estaría perjudicando a lo mejor todavía la operación. Pero sí, es toda una técnica, se utilizan varias figuras, las figuras conocidas de adquisiciones, de comisionistas, etcétera, etcétera. Entonces, este caso es didáctico, mira, es como un caso de manual, porque se cumplen cada uno de los circuitos y hasta el momento de llegar otra vez al que se considera como los líderes. Y tantas aeronaves, ministra, tantos terrenos, ganados, vehículos lujosos, esto de alguna manera la sospecha es que se utilizaba para poder lavar todo lo que ya se habría generado con la comercialización de la cocaína.
Y sí, es lo que siempre sucede, ¿verdad? En principio se le dio un valor valorado preliminarmente en más de 100 millones de dólares de todos los bienes que van a ser incautados. Pero si te pones a pensar, Rolando, si vos tenés 20 toneladas nomás y vendés a 70.000, ponele en Europa, ¿cuánto ya es? 1.400 por ahí. Entonces, te da la pauta de lo que está alrededor de este negocio, que de hecho luego siempre estamos conversando sobre el tema, ¿verdad? Claro. Ministra, y se habló mucho y te quería consultar directamente porque decían, este operativo tiene relación también con el Lindomar Regis, este operativo también tiene relación con la muerte del empresario Schwarman. ¿Este es un operativo independiente o podría tener conexión con uno de estos dos casos? Realmente hay mucho insumo todavía, Rolando. Creo que en algún momento vamos a conversar sobre estos temas, pero en este momento todavía no. Ministra, aprovechando tu gentileza, también quería consultarte. Siempre interesante hablar con usted. ¿Cuánto más o menos, me imagino que logísticamente hacer un operativo como esto tiene un presupuesto altísimo también, ¿no? Sí, tiene un presupuesto alto, pero en este caso, por ejemplo, estamos con la cooperación de CIU, pero realmente un operativo como esto tiene un costo muy alto y es por eso que nosotros como CENAP siempre estamos procurando por mejores oportunidades, mejores presupuestos, porque esta es una institución históricamente con bajo presupuesto y cuesta mucho llevar adelante. Yo sé que el presidente tuvo toda la atención de CENAP en los primeros años de su gobierno, en el primer año, pero la pandemia hizo que se hayan cambiado totalmente el destino de los financiamientos. Entonces nos quedamos un poco varados y ahora estamos otra vez trabajando en poder tener equipos de inteligencia, tener un poco más de tecnología, tener mejor presupuesto. Ahora nosotros tenemos una ley de la agente especial, pero todavía no tenemos presupuesto para su seguro médico, por ejemplo. Y nosotros a estas personas que luchan contra el crimen organizado y que van a poner el pecho, no podemos enviarles también sin chalecos, sin armas. Entonces es una disyuntiva y una lucha permanente, porque por más de que nos vayamos a incautar 100 millones de dólares en inmuebles, nuestro presupuesto sigue siendo de 9 millones de dólares al año. No, es definitivamente por todo el operativo que implica. Y hablando del operativo, ¿solamente en Paraguay se está ejecutando esto, ministra, o también hay procedimientos fuera del país, en este caso en particular? Y esta es una colita ya de otras que ya se hicieron internacionalmente. Pero este tipo de organizaciones, Rolando, están enquistadas en todo el mundo. Ya conversaremos sobre eso en el transcurso de la semana y seguramente voy a poder aportar mayores datos. Ministra, sé que está con muchas cosas, dos cositas nada más quiero preguntarte, sí, ya que estoy hablando con usted. Le he escuchado esta mañana, hace instantes, al doctor Manuel Doldán hablando ya de otro tema, el operativo TURF, y él decía de que en marzo del año pasado aproximadamente ya se tenía informaciones con relación al señor Marcus Vinicius y también al señor Lindomar Regis. ¿Esto es así? ¿Ustedes tenían ya esa información? ¿Eso se manejaba de una manera distinta para entender un poco cómo es el tema? Sí, y vos sabés que ya me está creando un poco de problema esta situación con nuestros aliados, ¿verdad? Porque estamos tocando cada rato el tema de la cooperación. Pero te quiero explicar, Rolando, que cuando se abre una causa aquí en Paraguay, nosotros tenemos la posibilidad, el analista del caso trabaja directamente con el director de inteligencia o con su director principal, se abre una causa, se informa al Ministerio Público, etcétera. Este caso
no era un caso de Paraguay, era un caso de Brasil. Se abrió en Brasil hace muchos meses y recién el 7 de febrero, por medio de una nota oficial, piden ellos la captura de estas dos personas. Ellos recién en enero deciden abrir la causa para operativizar. Yo le pido disculpas al señor Roldán por mencionarle, porque yo creo que nosotros somos toda una institución, somos todos Paraguay, y tenemos que cada uno tener nuestra responsabilidad bien determinada. Lo que pidió Brasil en su momento con relación a una de estas personas y en algún momento a las dos personas fueron informes de datos. Fulano trabaja en Paraguay, él vive ahí, o trabaja, o se le ubicó en tal parte. Ese tipo de informes es lo que han pedido anteriormente. Nosotros no podemos abrir esa información a nadie, manejaba el analista a quien se le pidió la información, porque esa es la manera en que se trabaja. No era un caso de Paraguay, Rolando, era un caso de Brasil. Y ellos recién, yo tengo aquí el mandato de prisión, recién en el 2022 ellos sacan ese mandato de prisión de 15 personas, dentro del cual están estas dos personas. Prácticamente en la víspera del procedimiento. Mal estaría que nosotros estemos hablando libremente, y aparte que nosotros, cuántos casos nuestros también ellos tuvieron de esta misma manera allá. ¿Cuántos casos nosotros ya tuvimos, Rolando, con la Policía Federal? Y siempre fueron exitosos. Lastimosamente ocurrió lo de esta persona que escapó, pero también es una persona que ya está buscada internacionalmente en este momento. Entonces, en cualquier momento también puede ser detenido. No es que nosotros hayamos, no sé, cajoneado una información o la gente de inteligencia no me haya informado, sino que existe un protocolo de actuación de todas las instituciones de inteligencia en el mundo. Vos podés consultar eso. La confidencialidad, el sigilo y la reserva es la columna vertebral de toda investigación. Y no se puede compartir con todas las personas. Y le consultaba justamente eso, ministra, porque de repente hay un torbellino de versiones acá, versiones allá. Entonces, para entender un poco también, porque se decía, si el señor Vinicius se fue a ofertar por medio de su empresa, blindada en la agrupación, donde estuvo también el ministro, y si ya se pidió en marzo del 2021, ¿cómo es posible? Por eso te consultaba justamente. Usted me dice ahora que lo único que se preguntó fue informaciones de estas personas en Paraguay, pero no había ninguna orden, ninguna causa oficialmente comunicada a ustedes. Sí, nosotros constantemente, y te pongo el ejemplo de España, por ejemplo, nosotros constantemente estamos en transmisión de datos y de información, porque ellos, como hay una aerolínea con vuelo directo, las famosas mulas y las famosas, los que contaminan las maletas, etcétera, son las que más se cruzan en este vuelo directo. Entonces nosotros permanentemente estamos compartiendo con los pares de allá, tanto ellos como nosotros. Una situación normal es transmisión de información de inteligencia, de datos, y de acuerdo a la relevancia, por supuesto, cuando ya se va a operativizar, se le presenta a la máxima autoridad unos meses antes para ver si es que funciona o no, cuando es un caso nuestro. En este caso fue una cooperación para para detener a dos personas, sobre el cual se había pedido anteriormente datos. Otro tema también, ministra, habló con el presidente de la República, porque después de la salida del ministro Yucio se hablaba muchas informaciones sueltas. La ministra estaría renunciante, el presidente habló con Mario Abdo Benítez con relación a esta situación. ¿Usted va a seguir al frente de la Senada, ministra? Rolando, yo siempre
todos dicen lo mismo, ¿verdad? Mi cargo, por supuesto, está a disposición del señor presidente. El señor presidente lo que hoy me dijo fue: fuerza adelante en el operativo que están teniendo. La lucha contra el crimen organizado no puede parar. Entonces, eso a mí me está llevando a trabajar con confianza, con tranquilidad y con el respaldo del presidente en esta causa. Y yo no puedo huir de los problemas, Rolando. Yo soy una persona preparada intelectualmente como para llevar adelante esta institución. Si el presidente considera conveniente que yo me vaya, entonces será, pero huir de los problemas no está no es mi estilo de trabajo. Totalmente. Ministra, finalmente estabas llevando varios operativos, hablamos de un cargo extremadamente sensible de alguna manera. ¿Usted particularmente tiene temor por su integridad? Me imagino fue amenazada en algún momento a raíz de todos estos operativos que están impulsando en este tiempo. Si bien la rendición de cuentas es una obligación del ciudadano, la constante exposición que yo tengo por culpa, entre comillas, a raíz de todo esto que sucedió, es un motivo más para que la gente que trabaja en el crimen organizado me esté teniendo en la mira. Y todo esto que se comenta impacta totalmente en mi seguridad y en mi diario vivir. Pero eso yo lo guardo con mi equipo de seguridad, con los agentes especiales, con lo cual estamos trabajando, procurando hacer patria, Rolando. No sabés lo difícil que es trabajar sin muchas herramientas. Entonces, lo que procuramos es fortalecernos como institución. Y cuando acepté este cargo, yo sabía que conllevaba todo este tipo de peligro, pero estamos trabajando. Ministra, le agradecemos mucho por esta charla, gracias por despejarnos estas dudas con relación a este operativo que me imagino también va a seguir en el transcurso de las próximas horas, porque son varios procedimientos todavía que están en curso, así es que muchas gracias por su tiempo como siempre. Asimismo, éxito siempre, Rolando. Muchas gracias, ministra Sully Rolón, de la Secretaría Nacional Antidrogas, hablando de varios puntos.